De mal a peor le fue a Juan Lozano y a Darcy Quinn en la FM, pues invitaron a Carolina Corcho y en pocas palabras empezaron a culparla, diciéndole que el sistema de salud estaba muy mal, que gracias a su gestión cuando fue ministra de esta cartera. ¿Por qué se hace este tipo de contenido y por qué ella va a los medios de comunicación tradicional? Se los vuelvo a recordar, porque no en toda Colombia hay internet, no en toda Colombia hay luz. Hay muchos municipios y regiones del país que están aislados de estos servicios básicos. Por eso, este tipo de funcionarios van allá por el espectro electromagnético que pueden llegar desde La Guajira hasta Leticia en el Amazonas. Pero lo que estos personajillos no esperaban es que Carolina Corcho arrasara con toda la FM. Y nos vamos de una con lo que sucedió para que entendamos lo que viene pasando y lo que piensa al respecto Carolina Corcho. Y esto decía en X: mi entrevista el día de hoy en la FM sobre la consulta popular y la inclusión de preguntas referidas a la reforma a la salud. Pueden escucharla aquí. Y nos vamos de una con lo que decía. Doctora Carolina, cuando usted empezó a plantear lo que serían los ejes de la reforma a la salud del gobierno del presidente Petro, se refirió en particular al tema del cambio de naturaleza de las EPS, a la atención primaria y al régimen laboral especial para el personal médico. Eso no ha sido aprobado aún en el Congreso de la República, está siendo objeto de discusión. ¿Qué opina usted sobre esta consulta que plantea el gobierno nacional? Bueno, así es. Lo primero que hay que plantear es que la reforma a la salud que presentó inicialmente el gobierno nacional fue ciertamente concertada con los partidos políticos, incluido el Partido Conservador, Liberal y la U. Bueno, el ejército nos... En un 30% de la apuesta inicial, donde quedaron esos 4 puntos que desde luego tú mencionas en la consulta popular. Tal fue la concertación que la Cámara de Representantes ha votado 2 veces, en la Comisión Séptima y en la plenaria de la Cámara de Representantes, dicho acuerdo y concertación para que la crisis de la salud sea detenida y tener un instrumento de transición para que el sistema de salud sea eficaz y oportuno. No obstante, cuando llega a la Comisión Séptima del Senado, se ha archivado, sin argumentos válidos por demás, el primer archivo hace un año, y en la actualidad nos encontramos ante un nuevo bloqueo por parte de la mayoría de la Comisión Séptima del Senado, que mantiene esta reforma en unas audiencias públicas cuyo objetivo claramente es dilatar y no aprobar la reforma a la salud. Audiencias públicas por demás que no tienen el más mínimo de ecuanimidad participativa, donde se privilegian las voces de quienes han sido opositores siempre de la reforma, del gremio de las EPS y sus aliados. Por tanto, el gobierno toma la decisión de apelar a otro mecanismo institucional y constitucional, como es la consulta popular, para poder preguntarle a la ciudadanía colombiana si está de acuerdo o no con los puntos de la reforma a la salud, dado el bloqueo y el cierre de la Comisión Séptima frente a la propia concertación que se ha hecho en el Congreso. Exministra, esto ha salido un poco improvisado, como usted seguramente lo escuchó, porque no está claro que el ministro Jaramillo, delegado con funciones presidenciales, pudiera firmar esa radicación, pero además porque el presidente había anunciado una pregunta que era sobre bajar el precio de los medicamentos, que no aparece en estas 4 nuevas preguntas. Eso sucede porque se dieron cuenta de que la regulación a los precios de los medicamentos de manera administrativa ya ha ocurrido y se puede hacer en Colombia. Claramente, si hay una situación que tenga que ver con que no había competencia del ministro delegado de funciones presidenciales para presentar la consulta, pues se puede subsanar con el presidente de la República presentándola, eso no tiene ningún problema. Pero lo que sí quiero ser clara es que el mecanismo de la consulta popular
Es un mecanismo avalado por la Constitución política, que está en el seno de la institucionalidad colombiana para avanzar en una reforma atrasada en el país. La salud está en una crisis profunda y de manera indolente e irresponsable, la Comisión Séptima del Senado de la República insiste en obstruir de manera filibustera las respuestas que tenemos y que se han presentado y concertado con los propios partidos políticos para que se solucione una crisis que está costando mucho para la vida y para la ciudadanía colombiana. No puede el gobierno quedarse de brazos cruzados y tiene que insistir por todos los medios constitucionales e institucionales para resolver y enfrentar la crisis de la salud de más de una década que tiene un sistema en este momento en situaciones muy problemáticas. Exministra, tal vez la crítica más fuerte que se le hace a esta nueva consulta es que las preguntas nuevas que ha planteado el gobierno nacional pues ya están recogidas en otras normas. Si estaban recogidas en otras normas, ¿se justifica meternos en una consulta? No están recogidas en otras normas, porque ciertamente estas 4 preguntas están en los contenidos de la reforma a la salud que insisten en obstruir y bloquear en la Comisión Séptima sin ningún argumento válido. Por ejemplo, que las EPS, hoy denunciadas por presunto saqueo de 13.2 billones de pesos, con aperturas de investigación por la Contraloría General de la República de 11.3 billones de pesos, que esas EPS no manejen la plata y que el dinero se le gire directamente a las clínicas y hospitales que hoy tienen deudas. Doctora Corcho, pero si están recogidas en la reforma a la salud que aún está viva en el Congreso, ¿para qué meternos en una consulta? Porque el gobierno tiene derecho y asiste además insistir en otra vía institucional y constitucional dado el bloqueo de la Comisión Séptima. Es que mire, es increíble, la reforma a la salud lleva más de 60 audiencias públicas, mesas técnicas, discusiones. Yo me atrevo a decir que no hay reforma que haya sido más discutida en la historia reciente de este país. E insisten en la Comisión Séptima en dilatar para que los tiempos no se cumplan y nuevamente bloquear un instrumento de solución a una crisis que lleva más de una década, donde hay unos problemas serísimos de corrupción. Insisto, la Contraloría General de la República abrió una investigación por 11.2 billones que se ha silenciado en este país frente a recursos públicos. La reforma de la salud tiene instrumentos anticorrupción para que no continúe el desangre de la salud, y por supuesto que el gobierno tiene que insistir por todas las vías para solucionar el problema de la salud. Doctora Corcho, coincidimos en que el sistema de salud se ha deteriorado enormemente en este último tiempo. ¿Usted no se siente un poco culpable de ese deterioro? ¿Cómo me vas a sentir culpable si fuimos directamente nosotros quienes presentamos las soluciones y las concertamos en el Congreso de la República? Es que fíjese que en el año 2008 la Corte Constitucional emitió la sentencia T760 reconociendo ya una crisis del sistema de salud. Corte Constitucional 2008. Claro, pero año 2014, función de advertencia de la Contraloría General de la República advirtiendo el sistema se está quebrando. Pero, doctora Nos Corcho, posicionamos y presentamos una solución. Sí, y ha bloqueado el Senado de la República la solución al problema. Pero doctora Corcho, partimos de la base de que sí se ha deteriorado muchísimo el sistema, y si usted dice que no se siente culpable de lo que está ocurriendo con el sistema, ¿será que es que el ministro Jaramillo, el actual ministro de Salud, no lo está haciendo bien? Es que el sistema de salud está en una crisis estructural hace años que solo puede resolver el Congreso de la República. Le voy a poner un ejemplo a la ciudadanía que me escucha. Usted tiene un diagnóstico de cáncer. El diagnóstico se lo hacen en el 2008, se lo repiten en el 2014. El tratamiento es la quimioterapia, no es la acetaminofén. El tratamiento es una reforma estructural porque la crisis es estructural, pero resulta que usted no le dan la quimioterapia, sino que le dan el acetaminofén. La solución al problema pasa por el Congreso de la República, por eso es una irresponsabilidad de marca mayor que la Comisión Séptima del Senado insista en bloquear y obstruir la solución para un problema identificado, reconocido, cuya solución y tratamiento ya fue concertado y que aún así, por mezquindad
y quizás por un odio político al presidente Gustavo Petro, insista en obstruir la solución y el tratamiento de ese cáncer. Claro, pero se ha agravado la crisis financiera, se ha agravado la atención a los pacientes, se ha agravado la distribución de los medicamentos, todo. Es decir, estamos viendo el chuchuchú que advirtió el presidente Petro. Es que si tienes un cáncer y no te dan el tratamiento, y el tratamiento es la reforma, por supuesto que se agrava. Recibimos un sistema de salud donde las EPS tenían deudas superiores a 25 billones de pesos, donde hemos demostrado que están facturándole al Estado un traslado de una persona en ambulancia 15.000 veces en un año, sobreprecios de procedimientos a 20.000%, que eso es lo que resuelve la reforma. Giran por este país en promedio 100 billones de pesos sin sistemas de auditoría. La reforma propone doble sistema de auditoría. No hay un sistema preventivo donde la gente le detecte la enfermedad de manera temprana para que no se agrave. Eso no existe en Colombia. Si a ese cáncer no se le aplica el tratamiento, por supuesto que por el solo paso del tiempo se va a agravar, y esa es la irresponsabilidad de la Comisión Séptima del Senado. Candidata presidencial, porque la vi ayer en una foto ya hablando de consulta al lado de María José Pizarro y de Gustavo Bolívar. Esa es parte de la molestia, yo creo, que del país, y es cómo están usando la salud y cómo están usando esta consulta como plataforma para una campaña política. Y es claro, porque miren ustedes, ayer ya reunidos pensando es en la campaña política del 26, pensando es en usar una consulta para hacer política y para que todos ustedes puedan hacer política con el tema de la salud y con el tema de los derechos laborales. Quien está utilizando la salud para la política es la oposición, pero haciendo daño, porque vuelvo e insisto, obstruir las soluciones a la salud, obstruir la posibilidad de que los trabajadores tengan derechos que teníamos en Colombia antes y que perdimos además porque ellos mismos los quitaron, como las horas extras, los recargos nocturnos. Eso es hacer un uso político y mezquino de la salud y del trabajo de los colombianos. ¿Qué les cuesta tener la sensatez de aceptar que es justo que un trabajador le paguen sus recargos nocturnos? Pero ustedes también están haciendo campaña con eso, doctora Corcho. Pero es que no fuimos nosotros quienes hemos negado y obstruido. Nosotros nos sentamos. No, pero ustedes yo me están senté haciendo a campaña concertar. populista sobre unas cosas que no tienen realmente un asidero, que no tienen una sostenibilidad en el tiempo y que solamente son unos discursos populistas para ganar votos. Eso es lo que está sintiendo la gente. Ahora, Darcy, si tú crees que la constitución política es populista, pues ahí tenemos ya serios problemas, digamos, de comprensión del orden legal y constitucional de este país. Las consultas populares son mecanismos institucionales y constitucionales a los cuales inclusive la oposición iba a apelar. Recuerden, hace más de un año el Centro Democrático, en cabeza de su superintendente de salud, anunció unas consultas populares contra las reformas y el gobierno respetó esa iniciativa porque tiene todo el derecho a la oposición a apelar a la constitución política para hacer marchas donde en ningún momento se les ha sacado los ojos a los jóvenes cuando la oposición marchó y se les respetaron todos los mecanismos. En este caso, la constitución política permite que se convoquen consultas populares por el mecanismo de la recolección de firmas ciudadanas o por la presentación del gobierno nacional. Si para ti es populismo el Estado Social y Democrático de Derecho, entonces eso ya es un concepto, digamos, bastante discutible y distorsionado de lo que es la Constitución colombiana. 6:41, doctora Corcho, el chat de la FM está reventado de críticas a la gestión del gobierno en materia de salud. Dicen, puede que hubiera habido problemas antes, pero esto se ha empeorado, lo deterioraron, la crisis de los medicamentos, la crisis financiera, todo en la salud es peor, se reventó la nueva EPS, no han logrado solucionar el problema de los hospitales, el hueco crece, una cantidad de críticas, pero veo a un oyente a quien no conozco, se identifica como Álvaro Rivera,
Rivera, y me parece que tiene una pregunta que recoge tanta indignación que aparece en las otras. Testimonios: a mí me va peor, no me están dando los medicamentos, se dejaron ganar la batalla en la crisis de los medicamentos, el gobierno lo que ha hecho es a propósito agravar la crisis para poder aprobar la reforma. Pregunta don Álvaro Rivera: ¿cómo explica que la mayoría de los colombianos teníamos una mejor experiencia con el sistema de salud antes de su gobierno? Vuelvo y lo explico. La crisis lleva más de una década. Si el sistema debió ser reformado hace muchos años. El sistema de salud tiene un problema que resuelve una reforma que está siendo bloqueada en el Congreso de la República. Los medicamentos en este momento se contratan de manera privada, a discrecionalidad, sin conocimiento de la ciudadanía ni transparente por unos privados que no son regulados. Eso es lo que busca la reforma a la salud. Las intervenciones de las EPS no son la reforma, eso también debe quedar claro. En Colombia habían 157 EPS, hay menos de 30 porque se han intervenido y liquidado más de 130 en todos los gobiernos. Intervenir una EPS es acetaminofén, porque cuando tú ya la intervienes vienen quebradas, con pasivos y deudas enormes. Si tú no haces una reforma que posibilite que se pague de manera directa esos recursos, que haya una compra centralizada de medicamentos para que la gente pueda acceder, que se destine un porcentaje del PIB para que pueda haber producción nacional de medicamentos y la gente acceda, pues el problema va a empeorar. ¿Qué puede hacer el gobierno en este momento bajo las condiciones de irresponsabilidad del Senado y la Comisión Séptima de la República, la mayoría? Administrar la crisis. Y ahí hago un llamado a los organismos de control. La Superintendencia Nacional de Salud tiene que reactivar el sistema de peticiones, quejas y reclamos y poner en cintura y hacer actuaciones todos los días. La Contraloría General de la República tiene en este momento dormida una apertura de investigación por 11.2 billones de pesos presuntamente saqueados y robados en la pandemia. No vemos acciones claras por parte de la Fiscalía General de la Nación, en donde hace más de un año duerme el sueño de los justos, una denuncia por saqueo de más de 13 billones de pesos. Eso es parte del problema. Pero además, invito entonces a quienes están en este momento indignados porque quiere que la situación del sistema de salud cambie, que respalde entonces y que solicite al Senado de la República que permita que pase la reforma para que iniciemos una transición ordenada y resolvamos este problema de una vez por todas que el Congreso debió resolver desde hace mucho tiempo. Exministra, le quiero hacer una pregunta puntual, porque usted explica lo de las EPS intervenidas, pero en el caso de la nueva EPS, que ya lleva intervenida más de un año por el gobierno, hay un récord de tutelas porque no les están entregando los medicamentos y las intervenciones a los pacientes en Colombia. Una EPS en administración por el gobierno hace un año. ¿Usted cómo explica eso? Es una EPS que tú encuentras con pasivos ocultos por 6 billones de pesos. Es una EPS que no tiene reservas técnicas. A ver, es que cuando tú tienes una EPS es porque ya está quebrada. La intervención no te salva financieramente la EPS. Ahora bien, acá hay varios mecanismos que sí se tienen que tomar por parte de la Superintendencia de Salud del gobierno y yo llamo la atención de eso. ¿Por qué no se ha hecho una auditoría forense? Para que de una vez por todas sepamos a dónde se están yendo los recursos de la salud de los medicamentos, quiénes son los que allá dentro de estas estructuras siguen controlando la ordenación del gasto. Eso es lo primero que se tendría que hacer. Lo segundo, necesitamos un tablero de control público donde conozcamos cada uno de esos pagos y podemos hacer el seguimiento de esos pagos para esos medicamentos. Eso es otro elemento importante que hay que hacer, pero aquí también, y les hago el llamado a ustedes como periodistas, que llamen la atención sobre cuál es el papel de las nacionales y las transnacionales farmacéuticas en todo esto. Ha habido también indicios claros y muestras claras de que aquí hay unas acciones en donde teniendo los medicamentos en bodegas no los entregan, cuando los colombianos y los gestores farmacéuticos con las transnacionales farmacéuticas estamos pagando de manera anticipada, porque así la ley lo dice,
95 billones de pesos pagamos los colombianos de manera anticipada, que van a ser 100 billones de pesos para ser manejados y entregados a transnacionales y gestores farmacéuticos. ¿Cuál es la acción? Y también es importante que el periodismo explore esa arista. Son las ¿Por 6. qué hay medicamentos en bodegas y no están en los canales institucionales? Son las 6:47. Hay una gran actividad en el chat. Yo les digo a todos nuestros oyentes, nuestra obligación periodística es escuchar todas las voces y hacer todas las preguntas. Nuestros periodistas deben hacer todas las preguntas que su conciencia les dicte. Debemos recoger las preguntas de los oyentes. Cada entrevistado es libre de contestar lo que considere y los oyentes toman su propia decisión después de oír a los entrevistados. Doctora Corcho, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Juan Lozano. Un saludo a tu audiencia. 6:47. Una ola de indignación recorre nuestro chat y yo vuelvo a decir, nosotros necesitamos en este país tener la posibilidad de escuchar todas las voces para que la oposición o el apoyo a cualquier iniciativa tenga fundamento en escuchar las distintas voces. Y nos dimos cuenta, así es que se debe enfrentar. Así es que se le debe cantar la verdad a este tipo de periodistas que hacen parte de los poderes del establecimiento y que buscan de lograr y llenar al país con desinformación. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo haciendo resistencia, soy libremente. Acá las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.